ayer ya estuvieron platicando sobre los aspectos culturales, temas de educación y cultura que se vivieron durante el sexenio de Ávila Camacho. Platicaron también sobre el cine de oro y la transición o evolución que se da del PRM al PRI. Esta parte es fundamental porque ya habíamos platicado desde sus orígenes del PNR, cómo se transforma en PRM y en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero ahora cuando llegamos al gobierno de Ávila Camacho, donde empiezan a institucionalizarse en general el país y todos los sectores político, económico, social y cultural, entonces nace este nuevo partido. Ahora, hasta este momento de la historia, no hemos visto absolutamente nada que tenga que ver con los procesos electorales en nuestro país. Platicamos de cómo se dieron las transiciones de gobierno desde la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia en 1920 hasta este sexenio de Ávila Camacho. Sin embargo, para este momento todavía no teníamos una estructura sólida, ni siquiera una estructura, ¿cómo decirlo?, inicial de cómo deberían llevarse a cabo los procesos electorales que fueran regulados por una autoridad. Entonces, cuando en el periodo del 46, a poco tiempo de terminar la presidencia de Ávila Camacho, promulga la ley electoral federal en el 46. En esta se centra particularmente en la conformación de un sistema de partidos. ¿Qué es esto? ¿A qué le vamos a llamar partido político? Porque para las elecciones que ya habíamos, por las que ya habíamos transitado, habían participado N número de partidos. Cuando se construyó, conformó el PNR, agrupó a cientos de partidos. Pero todavía la ley en nuestro país no sabía o no tenía definido cómo reconocer a un partido político. Entonces, esta ley se enfoca principalmente en esa conformación del sistema de partidos, es decir, cómo los vamos a identificar jurídicamente. Esto se hizo a través del primero de los puntos de la ley, que es el otorgarle a los partidos personalidad jurídica, es decir, que se reconocen ante la ley de nuestro país. Sin embargo, para que un partido pudiera nacer, necesitaba el registro del partido a nivel nacional. Eso requería un mínimo de requisitos, que son los que tengo especificados hasta aquí abajo, en el último punto. ¿Qué se especificó en esta primera ley? Que para que un partido fuera reconocido y tuviera su personalidad jurídica, debería contar con un mínimo de 1,000 afiliados en 2/3 partes de las entidades federativas y un mínimo nacional de 30,000 afiliados. Si ustedes más o menos hacen la comparativa de cuántos habitantes había en nuestro país en ese momento, la realidad es que el número de afiliados que se pedía era muy pequeño. Hoy en la actualidad, no sé, ahorita no recuerdo en las elecciones pasadas del 24, cuál fue el mínimo de afiliados. Bueno, de hecho creo que antes, el último partido que se constituyó fue Morena. No me acuerdo cuál fue la cantidad de afiliados que solicitaron. Pero a lo largo del proceso evolutivo de las reformas electorales en nuestro país, se han ido ajustando de acuerdo al entorno, de acuerdo a la población, de acuerdo a la variedad, digamos, de partidos políticos que existen en nuestra nación. Entonces, este primer punto de la personalidad jurídica también estaba relacionado con los requisitos mínimos del partido. Y esto sí es importantísimo, el tema de esta ley electoral, segurísimo viene en su examen, pero adicional a que venga en su examen, es importante que la tengamos en radar porque es la primera ley que se promulga respecto a procesos electorales y es la que empieza a sentar las bases del sistema electoral mexicano que hoy conocemos. Hay un antes y un después,
Esta no es la ley del antes y el después, la vamos a ver adelante y por eso es importante que la tengan muy presente de que esta primera se enfocó más en la conformación de sistemas de partido. Otorgarles personalidad jurídica, definir los requisitos mínimos para que sean reconocidos como partidos y crear las instituciones mínimas necesarias para los procesos electorales. Dentro de ellos, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Hoy, a la fecha, nosotros no identificamos una Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Hoy, lo único que identificamos de instituciones electorales es el INE. Entonces, vamos a ver cómo transitamos de estas comisiones a las siguientes instituciones hasta llegar a la institución que hoy actualmente se encarga de todos los procesos electorales del país. Ahora, esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral estaba conformada por el secretario de Gobernación, otros secretarios de Estado, que eran parte del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. ¿Cuáles eran los partidos políticos con mayor relevancia? Pues por supuesto que el PRI para este momento ya había evolucionado a PRI. ¿Sale? Entonces, si ustedes analizan un poquito el trasfondo de la creación de esta comisión de vigilancia electoral, nos refleja que si bien se están empezando a construir instituciones que van a regular los procesos electorales, estas instituciones todavía no son autónomas, todavía dependen completamente del Estado. ¿Por qué? Porque está conformada por secretarios de Estado y los secretarios de Estado, ¿a quién pertenecen? Al partido en el poder, al gobierno, por diputados y senadores que también pertenecen a un partido y en su mayoría a cuál, al PRI, al partido en el poder. Y los representantes de partido, obviamente los representantes de partido, en el caso del PRI, pues eran del propio PRI, del partido en el poder. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera estaba centralizado ese poder. O sea, si empezamos o damos el primer paso a crear instituciones y leyes que regulen nuestros procesos electorales, pero todavía no el Estado saca las manos de ese proceso. Todavía es la autoridad completa en el proceso electoral. A su vez, creó también el Consejo del Padrón Electoral, que es como el abuelito de lo que hoy conocemos como el padrón electoral. ¿Sale? Se instauraron las comisiones locales electorales, los comités distritales, las juntas computadoras y las mesas de casilla. Es decir, aquellas instituciones desde la mesa de casilla, que es donde cada una de las personas va a votar, hasta las comisiones locales y todo el tránsito que lleva un proceso electoral para que sea computado el proceso y en su momento sean dados a conocer los resultados. Ahora, recordemos que estamos en el 46. La prueba de fuego de esta ley pues va a entrar en vigor en el proceso electoral del 46. Todavía no con todas sus características, porque si bien se promulgó la ley, no necesariamente significa que al día siguiente ya teníamos el Consejo del Padrón, ya teníamos las comisiones y demás. Fue un proceso que se fue dando paulatinamente, ¿sale? Hasta el periodo del 52 es cuando ahora sí ya está completamente consolidado el proceso electoral. Ahora, también, y esto es bien importante, concedió a la Suprema Corte de Justicia la facultad de intervenir para solucionar problemas que surgieran de los procesos electorales. La Suprema Corte, como institución no dependiente del Estado, tenía esa facultad de intervenir, pero ojo, no tenía la facultad de castigar. Podía intervenir para tratar de solucionar conflictos entre quienes, pues seguramente entre dos partidos políticos de algún conflicto que hubiese surgido en una mesa electoral, en una comisión local electora cuando se estuvieran haciendo los cómputos de la votación, pero era como ese tercero que podía participar en el conflicto y ayudar a que se resolviera, pero no tenía una facultad para castigar
o incluso para identificar un delito electoral. Entonces, para este primer momento de la ley electoral que se crea con Ávila Camacho, todavía no estamos regulando por completo los procesos electorales. Por eso es que se centra únicamente en lo más relevante, que es la conformación de sistemas de partido. Ya para el periodo de Miguel Alemán, vamos a ver las reformas que se hacen para tratar un poco de ir ampliando las facultades que deben tener los diferentes entes que van a participar, vigilar y o castigar lo necesario de un proceso electoral. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo bien. De momento, todo bien. Va, perfecto. Muchas Todo gracias. bien. Ok, ok. Va. Ahora, una vez que ya tenemos definido la ley que va a regir los procesos electorales, en teoría no tenemos como ningún problema hacia adelante porque estamos creando las instituciones que requiere el Estado para consolidarse, ¿vale? Ya platicamos de los diferentes momentos y acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales que se dieron a lo largo del periodo de Ávila Camacho. Y les había comentado que parte de los movimientos sociales que se dieron durante este periodo no fueron tan, ¿cómo decirlo?, de tanto impacto o tan fuertes como lo vamos a ver en los siguientes periodos. Algunas de las principales organizaciones sindicales que participaron o se movilizaron durante este sexenio fueron el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los sindicatos más fuertes que movían la actividad la actividad económica de nuestro país. ¿Sale? También el gobierno utilizó esa estructura del partido y de las grandes centrales sociales como fueron la CTM, la CNC y la CNOP para poder controlar las demandas de los diferentes grupos sociales y de esa manera asegurar la disciplina laboral. Es por eso que acá no vemos, o durante este periodo no vemos un levantamiento de la CTM o un levantamiento de la CNOP, ¿vale? Porque estas instituciones corporativistas que de alguna manera el Estado controlaba, permitió que asegurara que esas demandas iban a quedar en corto, digamos, entre los grupos y que no se vieran reflejadas tanto en nuestro país como en el extranjero. No perdamos de vista que es mucho el tema de la unidad nacional, de ese lema de campaña de Ávila Camacho y que trató de llevar a la realidad durante todo su sexenio. Ahora, si bien hubo descontento y algunas de las protestas fueron menores, no se registraron huelgas de relevancia o movimientos fuertes que impactaran en tomar acciones del lado del gobierno, que dieran como resultado alguna ley, ¿cómo decirlo? Alguna estrategia política como para tratar de disolver los movimientos sociales, no lo hubo. Pero si hablamos de la reforma que se dio al Código Penal para incluir el delito de disolución social. Si bien no fue aplicado en este momento porque los movimientos estuvieron relativamente pasivos o de no tanto impacto, sí es relevante que no lo pierdan de vista, porque a partir del siguiente periodo, los movimientos y particularmente los sindicales son los que empiezan a tener una participación importante en la vida política y social de nuestro país. Entonces, esta política de unidad nacional de Ávila Camacho y el control corporativo, de alguna manera lograron subordinar las demandas de los trabajadores a los intereses de quién? Del proyecto nacional de industrialización que traía bien plasmado Ávila Camacho, ¿vale? Pero no por ello dejó de lado la regulación. Entonces, como conclusión a este sexenio en el que, si bien ya no fue tan claro cómo clasificamos los acontecimientos
o al menos no de mi parte, en cuanto a cómo se los fuimos platicando y explicando, ya no hicimos esa división entre lo político, económico, social y cultural, sino más bien como el impacto de las acciones o estrategias que implementó el presidente o que se implementaron durante este sexenio. Sí es importante que en el análisis que ustedes hagan para su estudio, previo a nuestro examen, puedan hacer esa clasificación, porque probablemente, no sé, se me ocurra en el examen preguntarles si instituciones políticas creadas durante el periodo de Ávila Camacho, y bueno, ustedes tendrán que especificarlas. A lo mejor yo no se las di con esa clasificación, porque la parte importante a partir de este segundo módulo ya es que ustedes puedan participar en el análisis y en la clasificación de los acontecimientos, ¿sale? Entonces, cerrando el sexenio de Ávila Camacho, el legado principal de este gobierno que entregó al país ya en la transición hacia Miguel Alemán fue una mayor estabilidad política. Ya teníamos una institución de peso importante, que era el PRI, y aunado a eso teníamos regulaciones políticas importantes, el Código Penal, la ley electoral, etcétera. Una economía en pleno despegue industrial. Platicamos de cómo se fue fomentando el crecimiento industrial en nuestro país precisamente para transitar del sector primario al sector secundario. Un sistema de partido único consolidado que permitió tener el poder y mantener el poder durante décadas para que el siguiente sexenio, que estaba a cargo de un personaje que pertenecía al mismo partido en el poder, estuviera listo para continuar esta etapa de modernización. ¿Sale? Empezamos esa modernización, esa industrialización con Ávila Camacho, sienta esas bases, ayuda a empezar a consolidar el Estado mexicano, pero hacia adelante, y parte de lo que ayer les platicaba Fernando sobre cómo se da esa transición de poder hacia Miguel Alemán desde el tema del proceso electoral, con qué porcentaje gana las elecciones Miguel Alemán, un 78%, que es bastante, es algo que no hemos visto yo creo que en las últimas décadas de nuestra vida electoral, no hemos visto una votación de ese tipo, pero también la comparativa contra la cantidad de votos emitidos ha sido completamente distinta, ¿sale? De ahí ya hemos platicado, o platicaron ayer bastante, creo, sobre cómo llega Miguel Alemán a la presidencia, qué cargos públicos había tenido y cuáles son los personajes relevantes en su gabinete. Es importante cuando platicamos sobre cada una de las transiciones de gobierno, les mencionamos ahí algunos de los secretarios de Estado de mayor relevancia. En primera, porque alguno de ellos es, en la mayoría de estos sexenios hasta los 90, es el siguiente presidente, ¿vale? Y algunos otros porque tuvieron participación importante en las estrategias implementadas en el gobierno. Entonces, no aparecen todos los secretarios de Estado. En algunos casos, cada sexenio tenía 8, 10, 12 secretarios de Estado. Algunos no fueron relevantes para lo que nosotros necesitamos conceptualizar de estos periodos de gobierno, ¿sale? Entonces, no se vayan a quedar con la idea de los 2 o 3 que les llevamos a presentar, que eran los únicos. No, más bien son los que consideramos relevantes para lo que nosotros analizamos de acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales. Ahora, cuando platicaron ayer sobre la transición hacia el primer presidente civil y que adicional a eso, este primer presidente civil egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y que se acompañó principalmente de amigos de la propia facultad y crearon ese llamado Grupo H, en el que soportó, digamos, la estructura de Estado, más que en las capacidades, en la gente en la que confiaba.
un periodo de gobierno que se caracterizó, y lo vamos a ver, o que sienta esas bases de un sistema corrupto, de un sistema en el que el aparato de Estado y las personas que participan en él comienzan a tener un enriquecimiento ilícito que empieza en un nivel y va siendo incremental en cada uno de los siguientes periodos. A este grupo, cuando comienza o cuando es la llegada de Ávila Camacho, perdón, de Miguel Alemán a la presidencia, empieza a acuñarse un poco el concepto de cachorros de la revolución. Este concepto lo van a encontrar ustedes en algunos libros de historia o análisis político, porque hacía referencia a esos nuevos políticos mexicanos que llegan en la consolidación de un Estado nacional, que en su mayoría son hijos de revolucionarios que participaron, uno, en la revolución y dos, en el proceso de construcción del Estado nacional. Ya no como revolucionarios, ya no como militares, sino ahora con una formación profesional y técnica que buscaba administrar e industrializar al México postrevolucionario. Recordarán que durante los 20 y los 40 dijimos que todo tenía enmarcada la R de revolucionario, porque enaltecía los principios y legados de la revolución. A partir de este momento, con esta nueva élite política, hay un cambio interesante, ¿sí? Y precisamente por eso los llamaban como los cachorros de la revolución. Miguel Alemán fue hijo de un general revolucionario que participó durante el proceso durante la lucha revolucionaria, pero que no tuvo una participación tan marcada y que incluso no hablamos de su padre durante el proceso de construcción del Estado Nacional. Pero sí traían esas ideas revolucionarias, pero ya no de la misma manera, sino ahora a través de buscar la profesionalización, de entender el mundo político desde una perspectiva distinta. Aquí en el slide que están viendo hay una pequeña tabla que compara aspectos clave de los revolucionarios y de esta nueva élite política que fueron los cachorros de la revolución. La primera que ya platicamos, unos eran militares y caudillos que se forjaron durante el proceso revolucionario y que eran egresados del ámbito militar, y los otros no, netamente formación universitaria, egresados en su mayoría de la UNAM, y ahí es donde quiero que pongan un poquito de foco, porque vamos a encontrar que con Miguel Alemán empieza el sexenio de la corrupción y va siendo incremental hacia los siguientes periodos presidenciales. Y curioso que la mayoría de esos presidentes fueron egresados de la UNAM. Y les dejo solo como para pensar, ¿hay algún cambio filosófico que genere la UNAM en las personas o que genera el poder, el llegar a un poder de esa magnitud en las personas que egresan de la universidad para que podamos ser catalogados y particularmente de los periodos presidenciales como corruptos? Entonces, hago mucho ese hincapié porque si bien la universidad es cuna de la vida política de nuestro país en el México contemporáneo y en el México moderno, también es claro que fue el periodo de mayor corrupción en nuestro país. Entonces, ahí sopesen un poquito si tiene alguna relación directa o indirecta el que sean egresados de la UNAM. El proyecto de nación que traían los revolucionarios estaba enfocado netamente en la construcción de nuestro país. ¿A través de qué? De reformas sociales y particularmente con la bandera del reparto agrario que ya vimos en cada uno de los periodos de gobierno. En cambio, con esta nueva élite política, se centra más en la modernización, la industrialización, el crecimiento urbano, lo que se da como el milagro mexicano.
Ojo con el concepto de milagro mexicano, ya habíamos platicado que se da durante el periodo del 40 al 70. Para el momento de vida de estos sexenios, todavía no hablábamos del concepto milagro mexicano, ¿sale? Este concepto se da a postiempo, ya como un análisis de lo que fue y de cómo creció nuestro país en las diferentes vertientes. El siguiente aspecto clave es la fuente de poder. Para el caso de los revolucionarios, su poder había sido ganado a través de la lucha, del control de las facciones militares, del liderazgo que podían tener con los grupos a los que dirigían. Una de las cosas que le dio mayores atributos, por ejemplo, a Álvaro Obregón o en su momento a Lázaro Cárdenas, pero eran características clave de estos revolucionarios. En cambio, con esta nueva élite política, las instituciones del Estado, las alianzas políticas que pudieran tener dentro del mismo partido y ese conocimiento técnico y de gestión, eran lo que permitían tener el poder de esta nueva élite política. Y finalmente, el máximo exponente que pudiéramos platicar o comparar durante de estos dos grupos de élites políticas que fueron los revolucionarios, podemos enmarcar a Lázaro Cárdenas, que trajo como bandera siempre la reforma agraria y que sentó esas bases de la construcción de nuestro Estado Nacional, y en el caso de la élite política de los cachorros de la revolución, inicia con Miguel Alemán, el primer presidente civil que se da desde el proceso revolucionario en nuestro país y que se enfocó en la construcción de infraestructura. Entonces, ¿qué vamos a ver para este sexenio? Toda esa infraestructura que creó para poder soportar las actividades políticas, económicas, sociales y culturales. Y eso genera parte de nuestro crecimiento económico y que forma parte de las características que siguen enmarcando a un sexenio que vivió, que duró durante el periodo del milagro mexicano. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ninguna.